La gente que recientemente se está uniendo al webinar, por favor, complete la encuesta que está en sus pantallas. Esto nos va a ayudar a evaluar esta presentación. De igual forma, en cualquier momento de esta presentación puede agregar en el cuadro de preguntas y respuestas alguna pregunta que tenga para el doctor Ibarra. Él las estará respondiendo al final de esta presentación. Divulgación no hay ninguna por parte de mía ni por parte del doctor Ibarra. Ah, Me gustaría introducir al doctor Ibarra. Él es un especialista en neurología con una maestría en andrología y está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Muchas gracias, doctor Ibarra, por su tiempo para este webinar. Ok, muy bien. Yo soy el doctor Alejandro Ibarra. Saludos desde Puebla, México, a todos. Hablemos hoy el tema del cáncer de próstata. Es algo sumamente importante hablar sobre el tema del cáncer de próstata y vamos a hablar primero sobre cuestiones de estadística. Ponme la siguiente, por favor. Bien, por lo menos en Estados Unidos, 1 de cada 8 hombres va a ser diagnosticado con cáncer de próstata. Es la segunda causa más frecuente de muertes por cáncer en hombres. Solamente en Estados Unidos hay más de 300,000 casos por año y eso corresponde a unas muertes de 35,000 al año. Entonces es una cifra alarmante y ahorita vamos a hablar sobre eso, pero la cuestión del cáncer de próstata y con lo que quiero que se vayan todos con la información es que el cáncer de próstata habitualmente no da ningún síntoma. Entonces es bien importante que la gente vaya a hacerse revisiones de manera rutinaria con el antígeno prostático específico. Es una medición de sangre que se lo hacen en cualquier laboratorio, es una prueba rápida y con eso nos va a poder dar algún tipo de idea si existe o no riesgo de cáncer de próstata. Ponme la siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo se distribuye en pacientes diagnosticados con cáncer de próstata. Y algo muy importante que tenemos que saber es que los cánceres o el cáncer de próstata es relacionado a temas hormonales. Entonces, se está perfectamente bien descrito que en pacientes afroamericanos tienen mayor incidencia de cáncer de próstata y mayor incidencia de cáncer de próstatas más agresivos. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Ponme la siguiente diapositiva. Bueno, primero, ser hombre, tener más de 40 años. Habíamos dicho que los hombres afroamericanos tienden a desarrollar más tipo de cáncer y más tipo de cáncer agresivos. Entonces, una pregunta que me hacen todos los días es, Doc, ¿a partir de qué edad hay que empezar a checar tema de próstata? Población general, a partir de los 45 años hay que hacerse su primer antígeno prostático específico. Les comento, en cualquier laboratorio se lo pueden hacer. Pero si hay antecedente de papá, hermano, abuelo, tío, que hayan tenido cáncer de próstata, hay que empezar a partir de los 40. El primer antígeno prostático es un cáncer que se relaciona mucho a la cuestión hereditaria. Es un cáncer junto con el cáncer de mama, que es hereditario. Entonces, hay que estar pendientes si alguno de ustedes tiene algún familiar directo de cáncer de próstata. Obviamente, tabaquismo, sobrepeso, mala alimentación, alcohol es una cuestión que también son factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Hablemos de manera general qué es la próstata. Ponme la siguiente diapositiva. La próstata es una parte del aparato reproductor masculino, ¿sí? No se considera tanto de las vías urinarias, es reproductor. La próstata provee un gran porcentaje del líquido seminal, del semen. Se comenta que el 25 o hasta el 30% de todo el semen que se eyacula proviene de la próstata. Un 70-75% vienen de las vesículas seminales y solamente un 1% viene de parte de los testículos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una vasectomía, que es cortar el conducto para que el paciente ya no tenga hijos, el semen va a salir perfectamente normal. Solo le quitamos un 1% o menos de la cantidad de semen eyaculado. Entonces, es algo importante. La próstata provee muchísimas enzimas y
nutrientes para los espermatozoides estén aptos para que puedan lograr una fecundación. Ponme la siguiente diapositiva. Bueno, aquí habíamos dicho secreción de enzimas, producción de fluidos, función valvular, protección de órganos alrededores. Después, ahorita vamos a ver qué problemas puede dar la próstata y de qué se enferma la próstata. Ponme la siguiente diapositiva. La próstata habitualmente se enferma de tres cosas. Una, que se inflame, que se va a dar un tipo de síntomas. El crecimiento de próstata, que antes le llamábamos hiperplasia prostática benigno, que es el agrandamiento, el crecimiento de la próstata, que no es cáncer. Y el otro es cáncer. ¿Cómo vamos a diferenciar entre las tres enfermedades? La prostatitis habitualmente se da en pacientes, puede ser jóvenes, desde los 20, 30 años, puede darle prostatitis a pacientes de 40, 50, 60, 80, 90 años. Entonces, una prostatitis es una inflamación. ¿Por qué se va a inflamar la próstata? Habitualmente por una infección. Una infección de vías urinarias sí nos puede dar a los hombres. No es tan frecuente, es mucho más frecuente en las mujeres. Cuando una mujer tiene una infección de vías urinarias, le duele, le arde, sangran, tienen que ir a cada ratito al baño a hacer pipí. Cuando un hombre tiene una infección de vías urinarias, no nos molesta tanto. Entonces, como no nos molesta, pues ahí la dejamos, no hacemos nada, y ahí la dejamos. Y esa infección después se puede pasar a tres sitios, o a la próstata y dar datos de prostatitis, a la uretra y dar datos de uretritis, o a los testículos. Entonces hay molestias para orinar, hay dolor, hay ardor. Como la próstata está anatómicamente entre el ano y los testículos, muy profunda, a veces el paciente no entiende bien ese dolor y esas molestias, y eso es por una prostatitis. Entonces, hablemos de esa prostatitis, que es un tema meramente inflamatorio. ¿Por qué se va a inflamar? Por una infección. Después, ¿de qué otra cosa se enferma la próstata? De hiperplasia prostática. Es una enfermedad que va a ir creciendo poco a poco la próstata. A todos los hombres nos va a crecer. Eso es una cuestión que todos los hombres en este mundo vamos a tener, unos más, otros menos, unos antes, otros después, y es la causa número uno en la consulta de un urólogo. Es lo que más veo yo como urólogo. Hay que ver cuáles son los síntomas que tiene el paciente porque está obstruida su vía urinaria por problema de próstata. Y la tercera enfermedad de la próstata es el cáncer. El cáncer, bien saben, son células que se empiezan a replicar, células malignas, y eso provoca tumores. Eh, Hay que clasificar en caso de haber un tumor. Ahorita vamos a hablar de los síntomas, tanto de la prostatitis como del crecimiento de próstata y del cáncer de próstata, que no hay síntomas. Pero hablemos primero, pásame la siguiente diapositiva. En la consulta, cuando un paciente me dice es que llego y tengo problemas para orinar, hacemos 7 preguntas habitualmente. ¿Cuántas veces se despiertan en las noches para hacer pipí? ¿Cuántas veces va en el día para hacer pipí? Hay pacientes que no se despiertan ninguna vez para orinar y otros pacientes que despiertan 5, 6, 8, 10 veces para orinar. Eso, su calidad de vida es muy mala porque no pueden conciliar bien el sueño, no están descansados. Otros pacientes, bueno, otra pregunta es la frecuencia. Pacientes pueden pasar más de 2 horas o menos de 2 horas para que vuelvan a ir al baño. Hay pacientes que me dicen, es que cada 15 minutos tengo que ir al baño, no puedo salir a una reunión, una entrevista o a trabajar porque tengo que estar yendo muchas veces al baño a hacer pipí. Otra pregunta es la urgencia. ¿Se pueden aguantar las ganas para orinar o tienen que ir corriendo al baño? Hay pacientes que incluso se les escapa la orina, que tienen incontinencia urinaria. Otra pregunta es que si pujan, el paciente no debe de pujar, ni hombres ni mujeres debemos de pujar para orinar. Problemas de próstata, el crecimiento hace que tengamos que pujar para orinar. Otra pregunta es, ¿te quedas con ganas de orinar después de haber orinado? Hay pacientes que dicen que sí, hay pacientes que dicen que no. Todo eso vamos, bueno. La sexta pregunta es, ¿cómo es el chorro? ¿Grueso o es delgado? Y la última pregunta es si el chorro es continuo o se corta y gotea. Con estas 7 preguntas hacemos una serie de medidas y evaluaciones para clasificar al paciente si tiene síntomas leves, moderados o severos.
y a partir de ahí hay que dar un tratamiento. No es el motivo del webinar ahorita hablar sobre el crecimiento de la próstata, sino del cáncer de próstata. Pero algo muy importante que tienen que saber es que el mismo crecimiento de la próstata puede estar involucrada el mismo cáncer de próstata. Entonces, en un paciente que tiene síntomas prostáticos por agrandamiento, una manera rutinaria para hacer estudios de ese paciente es hacer un antígeno prostático, no con intenciones del crecimiento prostático o de cómo está orinando, sino para ver si existe o no riesgo de cáncer de próstata. Siguiente diapositiva. Habíamos dicho que el cáncer de próstata no da síntomas hasta que están los síntomas o ya el cáncer esté muy avanzado. Que haya sangre en la orina nunca, ni en niños, ni en jóvenes, ni en adultos, ni en mujeres, en ninguna edad es normal. ¿Cuáles son las 5 causas más frecuentes de sangrado en la orina? Primero van a ser infecciones, piedras en vías urinarias, tumores en alguna parte de la vía urinaria. En hombres, problemas de próstata, el mismo crecimiento puede provocar sangrado. Y la quinta es que puede haber algún traumatismo o alguna cirugía previa, alguna colocación de sonda previa y que eso le pudo haber ocasionado el sangrado. Hay otras muchísimas causas de sangrado por la orina, pero esas son las 5 más frecuentes. Cuando el paciente tiene cáncer de próstata y sangra por la orina, es porque ya ese cáncer habitualmente está muy avanzado, ¿sale? El cáncer de próstata es muy frecuente que empieza a mandar siembras a otros lados del cuerpo. ¿A dónde manda habitualmente? Son a los ganglios que están cerca de la próstata o a los huesos. Todo eso tiene una razón fisiológica o fisiopatológica que no voy a meterme mucho en ese tema, pero el cáncer de próstata habitualmente da metástasis o a los ganglios regionales pélvicos, que son los que están cerca de la próstata, o a los huesos. ¿Qué huesos? Habitualmente los de la columna vertebral o de la cadera, ¿sí? Ya cuando está mucho más avanzado ese paciente con ese cáncer, pérdida de peso puede existir, ¿vale? Entonces, algo muy importante es que esto no presenta síntomas. Siguiente diapositiva. Habíamos dicho que a partir de los 45 años, población general, hay que hacerse su primer antígeno prostático específico. ¿Cuáles son los rangos? Oye, Doc, es que me salió un antígeno prostático y me salió en 0.2. ¿Eso es bueno o eso es malo? Oye, Doc, yo tengo 60 años y mi antígeno salió en 2. ¿Hay problema o no hay problema? Oye, Doc, yo tengo 35 años, en el laboratorio me dieron la opción y resulta que tengo 2 de antígeno. Varía mucho entre edad, entre un antígeno medianamente aceptable en un joven que en una persona arriba de los 60, 70 años. Pero habíamos dicho que pacientes, si tienen antecedentes familiares, papá, hermano, abuelo, tío, que hayan tenido cáncer de próstata o son de raza afroamericana, a ellos hay que hacerlo a partir de los 40 años, todos en este mundo, ¿sí? Algo que yo le comento a los pacientes es que el cáncer de próstata no se tienen que alarmar si alguien encuentran algún familiar o algún conocido que tenga cáncer de próstata, no hay que alarmarnos porque el cáncer de próstata avanza muy lentamente, muy lentamente. Tanto así que, por ejemplo, en pacientes en Estados Unidos, arriba de 75 años, ya no le hacen antígeno prostático específico a esos pacientes arriba de los 75 años. ¿Por qué? Porque ese paciente se va a morir de otra cosa menos del cáncer de próstata. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Avanza muy lentamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene un antígeno menos de 4 y las nuevas guías están diciendo que es menos de 3 lo normal? Tiene menos de 3, menos de 4 al año, hay que repetirle el antígeno prostático. ¿Qué pasa si el antígeno sale entre 4 y 10? Los urólogos le llamamos zona gris. ¿Qué es eso? Que puede ser o no puede ser cáncer. ¿Por qué? Porque hay otras muchas causas que pueden elevar el antígeno prostático. Oye, Doc, estoy espantadísimo porque tengo un antígeno de 6. Siento que ya es cáncer, ya no puedo dormir, estoy muy estresado. ¿Qué hago? ¿Qué puede ser? Ok, puede ser cáncer o puede no ser cáncer. Muchas cosas pueden elevar el antígeno, benignas. Eso significa que no es cáncer.
¿Qué puede ser? Una inflamación, una prostatitis puede elevar el antígeno prostático, un traumatismo. Si yo a un paciente le hago un tacto rectal, va a elevar el antígeno prostático. Si ese paciente tiene actividad sexual unas horas, unos días antes de hacerse la prueba del antígeno, va a elevar el antígeno prostático. Pacientes que tienen sonda transuretral, pacientes que tienen próstatas muy grandes, también pueden hacer que tengan el antígeno prostático específico alto. Pacientes que andan mucho en bicicleta, mucho a caballo, todo lo que le moleste a la próstata va a elevar el antígeno, pero también lo puede elevar el cáncer. Entonces, si este paciente tiene un antígeno prostático elevado, 6, 8, 10, 12, no tiene que ser a fuerza cáncer, pueden ser otras cosas. Entonces, ahí sí es donde como urólogo, lo ideal es hacer un tacto rectal. Ya es por escuelas, pero yo ya de manera rutinaria no se hace el temido tacto rectal. ¿Por qué? Si el paciente tiene un antígeno normal, eso significa que abajo de 3 no le voy a hacer tacto rectal porque el riesgo de que tenga un cáncer es muy, muy bajo. Si el paciente tiene arriba de 4, 5, 6 y me hace sospechar a mí por su antígeno que esto puede ser cáncer, entonces sí tengo que hacer un tacto rectal para ver si yo como urólogo puedo palpar algo que me haga sospecha de cáncer. ¿Qué es algo? Se palpan bolitas, se palpa como una piedrita dura. Si hay una piedra o si palpo yo algo que a mí me haga sospechar de un cáncer, eso es indicación inmediata de hacerse una biopsia de próstata. Todavía no tenemos el diagnóstico de cáncer, todavía seguimos sospechando. Siguiente diapositiva. Ok. Habíamos dicho que el antígeno prostático hay que referenciarlo dependiendo la edad. No es lo mismo un antígeno de 2 en un paciente de 30 años que un antígeno de 2 en alguien de 60 o 70 años, ¿sale? Entonces, hay que ver, en caso de que tenga un antígeno elevado, sí valdría la pena hacer un tacto rectal. Otra muy buena herramienta que usamos es la resonancia magnética multiparamétrica de la próstata. Es un estudio de imagen y yo le comento a los pacientes que es parecido a la mastografía de las mujeres. Es un estudio rutinario, bueno, en el caso de próstata no es rutinario, es en caso de tener el antígeno elevado. Se hace ese estudio de imagen y nos van a decir si hay riesgo leve, moderado, severo de cáncer de próstata. Nos van a dar una cierta imagen de la próstata y nos van a decir, esta imagen sí me hace sospecha de cáncer de próstata o no. Eso nos va a ayudar a dos cosas. Una, a darnos más idea de que esto puede ser encaminado a cáncer de próstata. Y dos, cuando vaya yo a hacer una biopsia, voy a ir directamente a la lesión que la resonancia magnética me hizo sospecha. Me dijo, en este lóbulo, porque la próstata tiene dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, y la resonancia te va a decir, en la parte superior y anterior tiene una lesión que me hace sospecha de cáncer. Entonces, cuando haga yo una biopsia, llevo directamente a esa lesión. Eh, yo con tacto rectal, yo con antígeno prostático, yo con resonancia magnética, no voy a hacer diagnóstico de cáncer. La única manera de saber si el paciente tiene cáncer o no es hacer una biopsia, tomar pequeños fragmentos de la próstata, los mando a analizar y el patólogo me va a decir si hay o no hay cáncer. Hasta ahí ya tengo cáncer de próstata. Pásame la siguiente diapositiva. Ok, habíamos visto que la resonancia magnética se usa antes de la biopsia habitualmente. Una tomografía, esa tomografía y el gamagrama óseo son dos estudios para ver extensión del cáncer de próstata. Habíamos dicho que la próstata o el cáncer de próstata manda siembras, manda metástasis a los ganglios. Para eso es la tomografía, para ver si hay ganglios o no. Y la gamografía ósea, o el gamagrama óseo es un estudio de medicina nuclear para ver si hay metástasis en los huesos, ¿sí? Hoy por hoy tenemos el PET-PSMA, que es otro tipo de estudio más tecnológico, y nos evitamos la tomografía y la resonancia, ahí metemos un hisopo radioactivo especial y nos va a decir si hay metástasis o en los ganglios o en los huesos, y también lo podemos usar a manera de estadificación.
¿A qué me refiero? Si ese paciente ya está con tratamiento para el cáncer de próstata, que ahorita vamos a hablar de los tratamientos del cáncer de próstata, como seguimiento hay que ver cómo ha reaccionado ese paciente con ese tratamiento y le podemos estar haciendo PET-PSMA para ver si sigue en la metástasis o no. Ok, ponme la siguiente diapositiva. Déjame ver. Ok. Cuando el paciente ya tenemos diagnóstico por patología de cáncer de próstata, ahora sí lo tenemos que clasificar. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Vamos a usar tres herramientas: el tacto rectal, el antígeno prostático y lo que me haya dicho el patólogo de qué tan agresivo o no agresivo puede ser ese cáncer. Ese reporte de patología también tiene ciertas estratificaciones. Dependiendo de todas esas valoraciones, vamos a clasificar el cáncer de próstata en 5 grandes rubros: muy bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo y muy alto riesgo. A partir de ahí, dependiendo cómo clasifiquemos a ese paciente, es el tratamiento que le vamos a ir dando. Aquí podemos ver un bajo riesgo o muy bajo riesgo, que el paciente tiene cáncer, solamente está localizado adentro de la próstata. Eso, hay 3 tratamientos posibles para ese paciente y son tratamientos curativos. Como está dentro de la próstata, ese paciente se puede curar. Podemos curar el cáncer de próstata. ¿Y cómo lo hacemos? Una puede ser la cirugía. Esa cirugía se llama prostatectomía radical. Tenemos que quitar toda la próstata, ¿sí? Eso es con intenciones curativas. Otro tratamiento, el segundo tratamiento curativo, es la radioterapia. La radioterapia, mandamos rayos especiales que van a matar las células malignas de la próstata. Y la última es una cosa que se llama vigilancia activa. Como es un cáncer de muy baja replicación, o sea, de muy lento crecimiento, lo podemos dejar, lo podemos dejar y lo podemos dejar. Y hay pacientes que viven toda su vida con su cáncer ahí, en la próstata. Nunca creció, nunca salió, nunca dio síntomas, nunca, ahí se quedó. Solo encontramos un cáncer casi como hallazgo y ese cáncer ahí se queda. Entonces el paciente y el médico lo tienen que decidir. Es algo estresante tanto para el médico como para el paciente hacer ese tema de vigilancia activa, porque hay que estar haciendo antígenos prostáticos específicos rutinariamente, se pueden estar haciendo biopsias transrectales rutinariamente, estudios de o resonancia o el PET-PSMA para estarlo viendo si ese cáncer no ha avanzado. El problema es que todos están nerviosos porque siempre existe el riesgo de que avance y que ya salga de la próstata y puede ser un tratamiento ya no curativo. Siguiente diapositiva. ¿Y qué pasa cuando el paciente ya tiene un cáncer de próstata avanzado? O eso significa que ya no solamente está en la próstata, ya salió tanto de la cápsula o a los ganglios o a los huesos. Ese paciente ya no es candidato a tratamiento curativo. Algo muy importante que quiero que sepan es que el cáncer de próstata es hormonosensible. ¿Qué significa eso? Se alimenta de la testosterona. Mientras un hombre tenga testículos produciendo testosterona, tanto la próstata va a seguir creciendo, tanto el cáncer de próstata va a seguir creciendo. Entonces, una de las partes muy importantes es bloquear completamente la testosterona. Hay castraciones quirúrgicas, o sea, cortarle los testículos al paciente, o hay medicamentos. Cada vez tenemos mejores medicamentos. Si a pesar de eso sigue avanzando, hay quimioterapias, hay antiandrógenos, hay súper antiandrógenos, cada vez tenemos muchísimas. Como es un cáncer muy frecuente, los laboratorios están gastando muchísimo dinero en encontrar cada vez mejores tratamientos. Todos son caros, pero eh, cada vez tenemos mejores tratamientos con mejores sobrevidas. El problema es que, por ejemplo, aquí en México, el 75% de los cánceres que encontramos de próstata están en etapas avanzadas. Eso es algo diferente en Estados Unidos. Ellos los detectan en etapas iniciales. Entonces el riesgo de muerte es muchísimo menor.
Cuando nos encontramos en etapas avanzadas, ya tenemos un camino muy corto que recorrer y el paciente tiene pocas opciones. Cuando el paciente lo encontramos en etapas iniciales, tenemos un abanico gigante de posibles tratamientos que el paciente le puede ir perfectamente bien. Siguiente diapositiva. Ok. Sí, uno de los del 30% de los cánceres de próstata no requieren tratamiento. El problema es tú o yo somos ese 30% y cómo vamos a saber si no vamos a requerir tratamiento. ¿Te arriesgarías a no tener tratamiento, estarte vigilando o prefieres, si está encapsulado en la próstata, someterte a cirugía o a radioterapia con muy buenas opciones? La cirugía radical de próstata antes la hacíamos abierta, hoy por hoy la hacemos por vía laparoscópica o por vía robótica. Cada vez mejores son los resultados. El problema de esa cirugía, cuando era abierta, el riesgo alto de disfunción eréctil y de incontinencia urinaria. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica o robótica, ese riesgo disminuye muchísimo. La esperanza de vida del paciente es algo muy importante porque sabemos que es un cáncer que avanza muy lentamente. Pero ¿qué pasa si ese paciente es diabético, es hipertenso, tiene insuficiencia renal, tiene insuficiencia cardíaca, tiene aparte agregado un cáncer de pulmón, etcétera? Hay que ver qué tipo de tratamiento hay que ofrecerle a este paciente, ¿sí? Y son muchas las decisiones que tenemos que tomar, tanto médico como paciente. Ok, habíamos dicho, siguiente diapositiva. Ok, habíamos dicho esto. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Todo eso dependiendo de la clasificación de ese paciente. Puede ser vigilancia activa, nos arriesgamos, no nos arriesgamos, estamos vigilando constantemente y con el riesgo de que ese cáncer ya avance. La cirugía, ya la habíamos hablado, radioterapia, ya la habíamos hablado, crioterapia, el HIFU, que es el ultrasonido focalizado de alta intensidad, y la terapia hormonal, son opciones. La crioterapia se introducen como unas agujas en el periné directamente a la próstata con vamos a poner unas fibras a muy bajas temperaturas y con eso va a matar la próstata y el cáncer de próstata. Algo similar es ese ultrasonido focalizado de alta intensidad, que sus siglas son HIFU. Con esto yo creo que es un tema que podemos seguir y seguir y seguir y seguir, pero lo más básico, lo más importante que la gente, población general, tiene que saber, yo creo que se comentó. Siguiente diapositiva. Bueno, si tienen preguntas o dudas, me lo pueden comentar. Siguiente diapositiva. Yo soy el doctor Alejandro Ibarra, yo estoy muy activo en redes sociales, tengo muchos seguidores, tengo mucha información, me gusta platicar sobre esto. Creo que la gente entiende cuando se lo platico en manera coloquial, en esta manera como lo explico, y así explico muchísimas cosas de piedras, de infecciones, de enfermedades de transmisión sexual, de problemas en mujeres, todo eso en mis redes sociales. En mis redes sociales yo personalmente contesto todos los mensajes directos. Ya los mensajes en los videos, todo eso no tengo la oportunidad de contestarlos yo personalmente. Tengo una agencia que me ayuda en mis redes sociales, pero si me escriben, estoy en total disposición de cualquier duda o pregunta. Yo estoy en la ciudad de Puebla y ahorita creo que es la parte de preguntas y respuestas. Gracias, doctor Ibarra, por esta información. A todos los que están en esta sesión, si pueden escribir alguna pregunta que tengan en la caja de preguntas y nosotros se las estaríamos haciendo pasar al doctor Ibarra. Tenemos una primera pregunta, doctor Ibarra. Dice, una vez hecha la cirugía, ¿puede regresar el cáncer? Tiene su micrófono apagado, doctor. Perdón, no sé por qué se apagó. Ok, la respuesta después de la cirugía, ¿puede regresar el cáncer de próstata? Y la respuesta es que sí. Es raro, pero sí existe alguna célula maligna que se quedó en el cuerpo y puede llegar
a los ganglios de la pelvis o incluso a los huesos. Entonces, sí es una intención curativa. Hay pacientes que se curan y de por vida, pero hay que estarles haciendo otra vez antígeno prostático específico. Lo tenemos que mantener en 0.0000 después de una cirugía de próstata, pero si se eleva tantito, hay que sospechar de que puede haber algo y puede haber un tratamiento ya secundario. ¿Qué significa secundario? Ya no es la primera parte, es la segunda, que si fue después de la cirugía, una buena idea es una radioterapia, pero sí, sí puede pasar. Perfecto. Tenemos otra pregunta. La siguiente es, ¿hace daño tomar Cialis si tiene frecuencia urinaria? Ok, Cialis es el Tadalafil, es el primer nombre comercial del Tadalafil. Cialis, hay dos presentaciones, la de 5 miligramos y la de 20 miligramos, un medicamento que yo receto todos los días. El Tadalafil está utilizado exclusivamente para temas de disfunción eréctil y funciona muy bien, muy buen medicamento. Yo con la cuestión de andrología estoy haciendo un tratamiento y un estudio de investigación porque tengo muchos pacientes que me han reportado que después de COVID han tenido problemas con sus erecciones, el más joven de 18 años. Pero el tadalafil, en el 90% de su función, ayuda a las erecciones. Pero sí el tadalafil, en sí el tadalafil, el 10% puede ayudar un poquito a los síntomas urinarios. No va a ser el tratamiento ideal para ese paciente que tiene problemas urinarios, ese crecimiento de próstata, pero le puede ayudar un poquito. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿puede la actividad sexual ser un factor que altere los valores del PSA? De ser así, mejor abstenerse por un tiempo antes de tomar el examen. Ok, sí, cuando uno va a hacer el antígeno prostático, ver al laboratorio, y en el laboratorio nos dicen, oye, necesito que tengas de 3 a 5 días de abstinencia sexual. ¿Por qué? Por la actividad sexual sí nos puede elevar un poquito el antígeno prostático o el PSA, AP, PSA, antígeno prostático específico, es lo mismo. Pero sí, un estudio hace unos 3 4 años muy bonito que hicieron y comentaron que 21 eyaculaciones al mes ayuda a prevenir el cáncer de próstata. Entonces, ya saben. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿tener relaciones afecta en algo a la esposa? No, a la mujer no tiene por qué. Obviamente la actividad sexual es buena, es algo sumamente importante, es fisiológico. Todos tenemos que tener una muy buena sexualidad. Mucha actividad sexual no va a favorecer o a reducir, bueno, sí, eyaculaciones, 21 eyaculaciones de la manera que ustedes quieran, 21 eyaculaciones sí van a ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, ya sabemos que mucha actividad sexual o poca actividad sexual no se relaciona tanto al cáncer de próstata. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer el examen de próstata? Ok, el antígeno prostático, población general, a partir de los 45 años hay que hacerse el primero, si está en rangos normales, al año. Si está en rangos normales, al año. Si está en rangos normales, al año. Si algo nos sospecha, le podemos dar tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, porque puede ser una prostatitis. Esperamos 1 o 2 meses, le volvemos a repetir el antígeno prostático y si baja, pues ya supimos que es una prostatitis y ya se trató. Si se queda estable o se eleva, puede ser un cáncer de próstata y valdría la pena hacer un tacto rectal y o una biopsia. Entonces, habitualmente cada año, esa es la respuesta. Ok, la siguiente y última es, ¿qué opinión usted tiene acerca de los suplementos para próstata que ayudan a mantener saludable y son vendidos sin prescripción médica? Híjole, cada vez hay más y más y más suplementos para eh, mejorar la próstata. Sí hay algunas cuestiones naturales que ayudan. Por ejemplo, el arándano funciona muy bien. Hay un producto que acaba de salir hace poquito que se llama Aran.io. Ese producto tiene esa base de arándano, funciona mucho para las vías urinarias, para evitar problemas en la próstata, para las mujeres que tienen infecciones urinarias recurrentes. Tiene otros suplementos, pero hay otros que muchos pacientes me dicen, oye, es que estoy tomando esto y sí me funciona o no me funciona. Y sí tienen cuestiones
naturales que pueden ayudar a la próstata. Pero hay otros medicamentos que son muy buenos, muy benéficos, muy nobles. O sea, ¿qué significa eso? Que no va a tener efectos secundarios y les puede ayudar mucho más. Entonces, saber cuál es el suplemento que sí funciona y cuál no. Hoy por hoy tenemos un mercado de 50, 60, 80 suplementos para mejorar la cuestión de la próstata. Entonces, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál sí? ¿Cuál no? Todos van a tener eh, testimonios que sí funciona. A unos sí les va a funcionar, a otros no. Entonces, pues mejor lo que les recomiendo es escríbanme, con gusto los puedo ayudar. Si hay algún tema que requieran tratamiento, yo se los ofrezco sin ningún problema. Acérquense a su urólogo de confianza, háganse su antígeno prostático y evitar este tipo de suplementos. Muchas gracias, doctor, por esta pequeña intervención acerca de cáncer de próstata. A todos los que se unieron a nuestro webinar, acabo de lanzar un cuestionario antes de que se salgan de la sesión. Si lo pueden responder, son 5 preguntas muy fáciles de contestar. Son algunos servicios gratuitos de detección de cáncer de próstata. Si alguno de ustedes pertenece a alguna de las organizaciones que están en pantalla, pueden realizar alguna llamada a Chicago Hispanic Health Coalition, Illinois Migrant Council, Healthy Washington Heights o Jackson County Health Department, y les pueden dar más información acerca de estos servicios gratuitos que tenemos acerca de de los exámenes de cáncer de próstata. Muchas gracias a todos por venir a este webinar y de nuevamente si pueden contestar el último cuestionario que van a recibir ahorita en sus pantallas antes de que se salgan de la sesión. Gracias por la invitación, gracias por sus preguntas, gracias por hacer este tipo de webinar. Siempre la salud masculina es muy importante. A veces nos enfocamos más al tema de las mujeres, pero los hombres también importamos y casi no hacemos conciencia de nuestra salud. Entonces, hacer una buena prevención. La prevención es mucho más barata que la enfermedad. Entonces, cualquier duda, pregunta, estoy para servirles. Saludos desde México, desde Puebla, lo que necesiten. En mis redes sociales se me pueden encontrar. Yo personalmente contesto todas las preguntas. Muchas gracias, doctor, por su participación. Gracias, Que saludos. tenga Hasta buena luego. noche. Igualmente.